Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, la clase anterior estuvimos revisando efectivamente las medidas de tendencia central y habíamos terminado con los diferentes tipos de referencias que nos daba nuestro autor. Incluso habíamos visto las medidas aritméticas, la media geométrica, ¿no? Incluido también los casos de las medias armónicas. Bueno, habíamos desarrollado algunos ejemplos y esto realmente nos da paso entonces a ver otro tipo o grupo de medidas. Vamos a verificar de acuerdo a nuestro desarrollo o nuestro libro propuesto de este caso de Newton. Y nos referimos exactamente a las medidas de posición. Bueno, muy bien, a propósito, estábamos también verificando, haciendo un pequeño recuerdo del concepto de simetría o de una forma de una distribución. Habíamos hablado entonces de la simetría o en el caso de tener esta distribución respectivamente simétrica hacia un punto central extendida hacia las colas y funciones asimétricas positivas o negativas cuando tienen un cierto sesgo, ¿no? Habíamos visto entonces también cómo estas tres medidas principales, media y mediana y moda, nos daban ciertas sospechas de la forma de una distribución. Efectivamente, esto será lo primero que nos refiramos. No sé si habíamos tratado ya también el diagrama de talla y hojas, por favor, alguien que me pueda confirmar. No que yo recuerdo. No. Ok, gracias. Muy bien. Aprovechemos entonces, antes de ingresar a ver las medidas de posición, una nueva forma de representar los datos, ¿no? Ya habíamos visto los diferentes tipos de gráficos de barras, pasteles, histogramas, de líneas, etcétera, que podemos obtener, así como las ojivas y demás, pero también encontramos también un nuevo tipo de representación denominado diagrama de talla y hojas. Por favor, vamos a pedirle que nos ayude con esta lectura, por favor, si es tan amable. Comencemos, por favor, vamos a escoger a Pablo, por favor, Pablo Layedra. Tenga la bondad. ¿Se me escucha, profe? Sí, buenas noches, por favor. Ya, listo, buenas noches. Ya empiezo. Diagrama de tallo y hojas. El análisis exploratorio de datos A y D consiste en los métodos que se utilizan para describir los datos en sencillos términos aritméticos con imágenes fáciles de trazar con lápiz y papel. Uno de estos métodos, el diagrama de tallo y hojas, permite identificar rápidamente las pautas posibles cuando tenemos un pequeño conjunto de datos. El diagrama de tallo de hojas. Un diagrama de tallo de hojas es un gráfico A y D que es una alternativa al histograma. Los datos se agrupan de acuerdo con sus primeros dígitos, llamados tallo, y se hace un listado de los últimos dígitos, llamados hojas, de cada miembro de una clase. Las hojas se muestran individualmente en orden ascendente después de cada uno de los tallos. El número de dígitos de cada clase indica la frecuencia de clase. Los dígitos individuales indican la pauta de valores dentro de cada clase, salvo los casos atípicos extremos. Los valores de datos, que son mucho mayores o menores que otros valores del conjunto de datos, se incluyen dentro de todos los tallos, aunque no hay observaciones, hojas en ese conjunto correspondiente. En ejemplo 1.11 mostramos un diagrama de tallo y hojas. Leo también el conjunto, profe. Por favor. Ya listo. Calificaciones del examen final de contabilidad en diagrama de tallo y hojas. Describo la siguiente muestra aleatoria de 10 calificaciones del examen final de una clase de introducción a la contabilidad con un diagrama de tallo y hojas. Los números 88, 51, 63, 85, 79, 65, 79, 70, 73 y 77. Las soluciones para realizar un diagrama de tallo y hojas se separa cada calificación del examen final en dos partes. Por ejemplo, la calificación de 63 se separa en 6 y en 3, donde 6 se llama tallo. Aparece en el lado izquierdo de una línea recta. El número 3 se llama hoja y aparece en el lado derecho de la línea recta. Vemos en la figura 1.17 que la calificación más baja fue 51.
La más alta fue 88 y la mayoría de los estudiantes de la muestra obtuvieron una calificación de aprobado en el examen final de contabilidad. Ahí tienen la imagen de la calificación del examen final de contabilidad en diagrama de tallo y hojas. Okay, muy amable, gracias. Bueno, esta referencia o este tipo de diagramas de talla y hojas, como vemos, finalmente es una representación similar, digamos así, una forma de también una representación visual similar a lo que nos generaliza en su momento gráficos como listogramas, si queremos verlo así. ¿Qué buscamos entonces en este tipo de representación? Buscamos generar, digamos así, el tronco común denominado tallos, y a la final de estos tallos que se genera un número, una cierta cifra a través de la composición de un tallo y una hoja. Entonces, ¿cuál es realmente el sentido de este tipo de representación? Es buscar una manera, digamos, a mano alzada de un histograma, si quisiéramos verlo de esta forma. ¿Cuál es entonces el procedimiento en este tipo de método? En un conjunto pequeño de datos, efectivamente, este es un proceso bastante, digamos, bastante ágil, ya con una serie de, obviamente, de miles de datos y demás, realmente sería un proceso ineficiente, es lo que se recomienda entonces para una serie que se pueda tratar, un pequeño conjunto de datos, dependiendo entonces de la magnitud. ¿Qué buscamos? Tal como hacemos referencia a buscar, efectivamente, este agrupamiento de los primeros dígitos, que los denominamos así, como tallos, y los que componen o en conjunto con los tallos forman una cierta cifra, se corresponden a las hojas. Para hacerlo ya en la práctica, nótense el ejemplo 1, ¿sí? Este ejemplo 1.11, tenemos de manera aleatoria 10 calificaciones, ¿no? De un examen final. Daría la impresión que este examen final está valorado sobre una nota de 99 posiblemente, ¿sí? En tal virtud que se busca, como habíamos comentado, dar esta representación de tallo y hoja. ¿Cuáles son los tallos? Son en este caso, las decenas, que acompañadas con la segunda cifra, que son unidades, llega a conformar el número. Por ejemplo, el número 88 está conformado por el número desde el lado izquierdo leído así es del 8, pero que corresponde a las cifras de las decenas, ¿no? De las decenas que están en el numeral 8, es decir, desde el número 80 hasta el número 89. Muy bien, junto con el segundo número, que es una unidad, en este caso el valor 8, conforman el número 88. Con este mismo análisis, el segundo valor 51 está conformado por la unidad 1 y por en este caso la quinta decena, que forman los números 50. Desde el número 50 entonces hasta el 59 conforman números que se crean con el tallo 5. Muy bien. Y así sucesivamente. El número 63 entenderá entonces que el tallo son el valor 6 conformado por las decenas, y en este caso la hoja es del 3. El número siguiente, el 85, está conformado, al igual que el primer número, por el mismo tallo, por el mismo valor 8, que corresponde a la octava decena, ¿sí? Y el número 5, que corresponde al tallo, en este caso, perdón, a la hoja 5. En conjunto forman el número 85, y así de manera similar para el resto de cifras. ¿Cuál es el procedimiento entonces que nos comenta? Finalmente, identificar, tal como nos pone a continuación, cómo está compuesto cierta cifra o número, separando entonces en valores comunes, se entiende así, cuáles se denominarán tallo. ¿Y a cuál nos referimos con valores comunes? Porque en esta serie de datos de observaciones, por ejemplo, podemos darnos cuenta que son números que todos están compuestos de dos cifras. Por lo tanto, la primera puede ser efectivamente la candidata ideal para formar los diferentes tallos. Si quisiéramos verlo de manera ordenada, por ejemplo, también se podría ordenar la cifra de datos, no hay ningún inconveniente por una únicamente comodidad visual. El número inferior de todas estas 10 cifras observamos que es de 51. Se entiende entonces que los tallos los vamos a ir enumerando de manera ordenada, en este caso de forma ascendente, y tenemos los tallos 5, 6, 7 y 8, ¿no? ¿Y cuáles son las hojas? Como habíamos comentado, el tallo y una hoja dan o conforman una cierta cifra o cierto número. Comenzando desde este sentido, el 51 será el tallo 5 y la hoja 1, generan este
este tallo y esta hoja, esta representación en nuestro diagrama. El siguiente número, nótense que ya no tenemos más cifras que estén comprendidas entre el 50 al 59. Nuestro siguiente tallo, ¿sí?, con sus respectivas hojas, comenzarán con la cifra 6. Muy bien, tenemos en este caso el 63 y el 65. Se forman entonces dos números, por lo tanto, con un mismo, digamos así, con un mismo tallo, con un mismo tronco, y estas hojas se componen con el 3 y el 5. Nótense que la lectura es entonces de esta manera, ¿no? Si nos presenta únicamente el diagrama de tallo y hojas, digamos de manera inversa, sabríamos que el 6 y el 3 forman el número 63. El 6 y el 5 forman, en este caso, el número 65 que se encuentra en nuestra serie. Muy bien. El número 7 en este caso, al ser el tallo, se entiende que va a estar a generar con las hojas. En este caso tenemos 5 hojas, van a conformar 5 números. Entre el número 70 hasta 2 números 79, como podemos observar. El número 70, seguido del 73, de manera ordenada, así es que nos ayuda este arreglo, 77 y 2 cifras 79. Y, perdón, de manera similar se procedería con el número 8, en este caso para darnos o conformar dos números con estas cifras, ¿no?, el 88 y el 85. Este es el tipo de representación, como estamos comentando, de este método de diagrama tallo y hojas. De tal forma que si lo podríamos entender como un tipo de histograma o un gráfico de barras horizontal, podríamos darnos cuenta que la cifra que tiene mayor número de frecuencias se encuentra entre las observaciones de la decena 70, es decir, entre datos del número 70 al 79, es como decir un cierto tipo de intervalo, ¿no? En ese intervalo, conformado por las cifras entre el número 70 al 79, se encuentra la mayor información. Es un arreglo visual, como podemos observar. Aquí la única recomendación efectivamente es, bueno, realmente dos, es analizar cuidadosamente cuáles serán los tallos, y el resto, al poder determinar los tallos, es simplemente digamos, una incorporación de los respectivos hojas que se generan, ¿no?, separadas en este caso con una línea vertical. La segunda recomendación, obviamente, deben tener cuidado que si contamos en este caso con 10 calificaciones, se entiende que mi diagrama de tallo debe contener 10 hojas, y cada hoja con un tallo respectivo genera una cifra, no un número. En este caso podemos verificar que contamos con 3, en este caso 5 más son 8 y 2. Tenemos 10 hojas que deben conformarnos los números correspondientes. Se entiende que una hoja debe estar siempre vinculada a un tallo, ¿no? Muy bien, esta es entonces la representación del diagrama tallo y hoja. Haciendo un pequeño paréntesis, entonces, asumamos, aprovechemos estos casos anteriores, y propongamos la siguiente representación de tallo y hoja. Bien, vamos a suponer la siguiente representación. Supongamos que tenemos los números en este sentido. A darle Digamos que esta cierta variable aleatoria X que queremos representarlo a través de un diagrama de tallo y hoja, ¿cuáles serían los posibles tallos? Vamos a asumir la misma representación que nos da el libro. Ok. ¿Cuáles serán los aparentes tallos? Por favor, alguien que de pronto quiera participar. Sería 1, 2, 3,
Profe, yo estaba haciendo. Ok, solo quería saber su nombre, por favor. Ok, A ver, sería 1, ok. 2, 3. 2, 2, 2, así. No, solo 2. Ya. 2, 3, 4. El 5 no está. Ah, no sé, el 5. El 6, el 6 no está. El 7, ¿Al 6 o el no va al 8. 6? El 6 no está. Ya. ¿Cuál iría entonces? El 7. Ya. El 8 y el 9. Bien. Ya, en las hojas sería 1. No. Hojas diría, me dice el 1. Ok. Sería el 1. Nada más. En el tallo 2 sería 3, 4, nada más. En el tallo 3 sería 4, nada más. En el tallo 4 sería el 5 y otra vez 5. Ok, en el tallo 4 me dijo que era. Sería 5, 5. En el tallo 5 sería el 4, nada más. En el tallo 7 sería el 8, el 6 y el 7 y el 4. De ahí está un poco desordenado, pero además Ordenémoslo. sería el... A ver, permítame un lápiz ahí. Para ordenarle bien sería 4. A ver, se me perdieron los números. A ver, sería el 8, el 6, el 7 y el 4. A ver, sería 4, 6, 7 y 8. Ordenado. Ya el 8 sería 3. Nada más. El 9 sería 4. Y nada más. Ok. Gracias. Antes de tomar la nota de su participación, verifiquemos que podríamos hacer un ensayo manual si quisiéramos continuar con esta pequeña serie. Sabemos efectivamente ordenado. Aquí tenemos un pequeño error. Nótese, y es justo lo que queríamos comentar, ¿no? Nuestra serie realmente cuenta con 14 datos. Entonces, en nuestra primera representación con el 1 que nos generó el compañero, contamos con un tallo y una hoja, nos genera el número 11. Aquí en este caso se entiende que con 2 hojas generamos 2 números, un número más, 2 números más, 1, Profe, 4 en el números. tallo 1 me faltó el 0. Correcto. Sí, justamente esa parte íbamos a explicar. Muy bien. Comentando entonces lo que nos comenta el compañero, es importante ver que el 0, y justo a esa parte quería llegar, el 0 realmente conforma un número. Entonces, el 0 debe escribirse, ya que el 0 con un tallo genera el número 10. Bien, entonces, aquí hubo una pequeña corrección de nuestro compañero. Y nótense que en nuestra serie ya habíamos comentado, cuenta con un total, en este ejemplo que nos hemos creado, de 14 números. Deberíamos esperar entonces que nuestra cifra de números debería ser similar. Muy bien, vamos a verificar cuántos datos tenemos. Nos hemos equivocado en el conteo. 2 del tallo 1, 2 del tallo 2, 1, 2, 1, en este caso 4. Contamos con una y una cifra que se generan con ese tallo y hoja. Nos da un igual número de 14, ¿no? En este caso, la sugerencia nuevamente es el 0, que no deben, en este caso, evitar enumerarlo o registrarlo en nuestras hojas. Esta representación, entonces, como podemos señalar, nuevamente en este ejemplo, nos resulta similar a un gráfico de barras horizontal, que la mayor, en este caso, o el rango con mayor números o mayor frecuencia, se encuentra entre aquellos números que están conformados con el tallo 7. Se entiende así posibles números entre el 70 hasta el 79, que en la práctica realmente este intervalo está constituido entre el 74 hasta el 78. Muy bien. Gracias por su participación. ¿Cuál era su nombre? Disculpe, por favor. Chamba Jordi. Gracias a Jordi, por favor, por su participación. Acepto este pequeño error de una buena participación. Muy bien. Ampliemos este mismo ejemplo. Ya aprovechemos que estamos en esta parte únicamente para proponer el siguiente caso. Supongamos que ahora deseamos hacer
esta serie 2. Nuestra representación 1. Y en esta otra variable voy a cambiar las cifras, por ejemplo. Parece bien. Ok, tenemos esta serie 2. De pronto algún voluntario que quiera participar y hacer el diagrama tallo y hojas de esta serie 2. Yo, profe. Ok, ¿quién era? Disculpe. Alzado la mano. Sí, sí, tengo dos levantadas de John, por favor, y una de Kevin. Vamos a hacer en ese orden. John, por favor. Buenas noches, profe. Buenas noches. Podríamos proceder en este caso, John. De X2, ya, los tallos serían 1, Ya. el 2, seguimos viendo el 4, el 5, el 7 y el 9. El 0 también creo que podría ser un tallo. Ahorita que me fijo en ese 3. Listo. También sería el 34. ¿Cuáles serían las hojas bajo esta representación? Ya, en el tallo 0 serían las hojas 3, solo el 3. Ya, en el tallo 1 serían las hojas 0 y 1. En el tallo 1 nomás. Ya, en el tallo 2 sería el 3 y el 4. Ya, en el tallo 4 sería el 5. El 5. Ya, en el tallo 5 sería el 4. Ya, en el tallo 7 sería el 4, el 6 y el 7. Y el 8. Ya, en el tallo 9 sería el 4. Y en el tallo 34 sería el 0. Ok. ¿Algún cambio adicional? Creo que ahí quedaría, profe. Muy bien, gracias. Vamos a consultar a la segunda persona que quiera apoyarnos. Es Derek, me parece. Derek, ¿está de acuerdo? ¿Tiene alguna No, profe, no estoy de corrección? acuerdo. Muy bien, ¿cuál sería Eh, su propuesta? Vamos a verlo acá. Por favor. yo lo haría cambiándole el tallo que dice 0, le pondría 3. Ya, muy bien, comencemos. 3. 3. Ya de ahí vendría el 1, el 2, el 4, el 5, el 7, el 9 y el 34. Bien, Ya, listo. De ahí vendría en 3, no tendríamos ninguna hoja. En 1 tendríamos un 1. ¿Ya? En 2 teníamos un 3 y un 4. 3, 4. Ya. En 4 tenemos 5. 5. En 5 tendríamos 4. En 7 tendríamos 4, 6 y 7 y 8. sí, Y 8. ¿Ya? En 9 tendríamos 4. Y en ok. 34 y en 34, 0. Así, Sí. ok, muy bien, gracias. Efectivamente, ¿alguna última participación de pronto? Por favor, Freddy. Le escuchamos, Sí. Freddy.
Por favor. Em, ¿Cuál es su propuesta? En el 1 sería 0 y 1. De ahí todo igual. El 1 sería el 0 y el 1. ¿De cuál sería? En el tallo sería el 3 y en hojas sin número. ¿Y así? Sin número. Sí. Y aquí era 1, 1, Sí. me dice usted. 0 y 1. No. 0 y 1. Ok. Y el resto quedaría igual. Quedaría igual. Muy bien. Gracias. Profe, disculpe, me faltó un 0 en el 1. Ya. 0, sí. Gracias, eso. Entonces su propuesta es similar a la de Freddy y a la de Freddy y Betty concuerdan con la misma propuesta a la final. Solamente fue un arreglo de esta observación. Muy bien. Ok, tenemos estas dos propuestas. ¿De pronto alguien tiene alguna propuesta adicional? Okay, si de pronto alguien está alzando la mano, que me avise de pronto. No. Bueno. Muy bien. Entonces, ¿cómo deberíamos proceder? Posiblemente busquemos la solución aleatoria y digamos, por democracia, hacemos una votación y escogemos la respuesta correcta. Veamos qué nos dice la teoría. Entonces, la importancia de esta representación en casos que están fuera de la serie. Recordemos que nos dice un diagrama de tallo y hoja, si es una alternativa al histograma, los datos se agrupan de acuerdo a sus primeros dígitos llamados tallos y se hace un listado de los últimos dígitos llamados hojas, de cada miembro de una clase. Nótense esta particularidad de una clase. Las hojas se muestran individualmente en orden ascendente después de cada uno de los tallos, ya lo habíamos señalado. El número de dígitos de cada clase, no sé cómo insiste, indica la frecuencia de clase. Los dígitos, en este caso individuales, indican la pauta de valores dentro de cada clase. Salvo los casos atípicos extremos, los valores de los datos que son mucho mayores o mucho menores que otros valores del conjunto de datos. Okay. Se incluyen todos los tallos, aunque no haya observaciones, ¿sí? Hojas en un subconjunto correspondiente. Muy bien. ¿A qué se refiere en esta parte? Vamos a ver si lo tenemos otro. No tenemos otro adicional. Nótense las dos recomendaciones que nos dan en este caso. Recordemos, se refiere a buscar clases similares. Y aquí tenemos el ejemplo. Nótense que las clases están conformadas por decenas. Es decir, los números entre el 50, teóricamente hasta el 59, desde el 60 hasta el 69. Entonces tienen esta misma clase. Eso es lo primero que nos comenta. Salvo, efectivamente, como nos señala, salvo casos atípicos o muy altos o muy pequeños, que efectivamente van a estar fuera de nuestras clases, pero que sí están o son parte de nuestros conjuntos de datos. Además, también nos dice se incluyen, ¿no? Todos los tallos en este caso, aunque no haya observaciones, hojas, en un conjunto correspondiente. Vamos a referirnos a qué se trata. La segunda parte, de pronto, para dar una explicación, antes de generar una... Vamos a suponer lo siguiente, 4, 5. A esto se refiere la segunda parte de nuestra recomendación del libro, ¿no? Se deben incluir, dice, todos los tallos, aunque no haya hojas, aunque no exista observaciones, hojas en el subconjunto correspondiente. Se refiere a que, si bien cierto no tenemos en mi serie que nos hemos creado observaciones con el 60, formalmente deberíamos incluir esta casilla. ¿Qué nos señala? Recuerden, la ausencia de un dato indica que no existe no existe hojas, ¿sí?, en ese tallo. Por lo tanto, la hoja con el tallo genera una cifra. Si no existe la hoja, no existen números entre las cifras del 60. Eso es lo que nos señala. Es diferente a que en mi serie exista el número 60. Debo necesariamente poner el 0 para entender que existe el número 60. El 6 y el 0, el tallo 6 y la hoja 0
conforman el número 60. Muy bien. Entonces, esta representación, tanto como lo estamos sombreando, en este caso vamos a poner otro color de manera celeste, son equivalentes, ¿sí? La recomendación que nos señala en este caso el autor es hacerlo de esta manera para dar una información visual, digamos, a las personas que analizan que no existe cifras con las cantidades del 6. Obviamente, el lector de un diagrama de tallo y hojas debe ser experimentado para entender que efectivamente no existían observaciones. Por eso es que ya en la práctica, pasar de esta forma de representación a esta que nos ayudó el compañero es similar. A la final estamos representando los mismos 14 datos. Si digamos que esto es una representación un poco más extensa, pero se resume de igual manera a esta tabla. Así que la verdad la sugerencia que nos dice el autor es correcta para digamos, un observador que quiere generar o representar estadísticas, digamos, un poco más amplias, ¿no? Pero la representación es la misma. ¿Por qué la importancia del 0? Entonces, sé que en este caso, vamos a ir de abajo hacia arriba, representa este tallo todos los números que se conforman teóricamente o se podrían conformar en esta serie, si desde el número 90 al 99, todos tienen este mismo intervalo de clase, este mismo ancho de clase. En este caso, las cifras que teóricamente se podrían conformar entre el número 80 hasta el 89, es decir, sigue teniendo este mismo ancho de clase. De tal manera que el 0, si lo podemos representar y asumimos la recomendación de Newbold, representará todos los números, ¿sí?, que se generan en las cifras que no tiene decenas, sino es decir, relativamente las unidades, desde el número 0 hasta el número 1. ¿Cómo podríamos representar el número 0? Deberíamos representarlo con 0 tallos y 0 hojas. Eso quiere decir que existe el valor 0 en mi serie. Bien, esto como un pequeño paréntesis. De manera que deberían representarse todos los posibles valores. Bien. Como habíamos comentado nuevamente, en la práctica, o no poner la hoja o no poner el tallo indica que no existen cifras que se conforman en esta clase. Bien, por lo tanto, esa representación que habíamos comentado es cualquiera de las dos es la adecuada, ¿no? Todo depende, digamos, un poco de la práctica que tenga la persona. Dicho esto, entonces, vamos a representar la solución de nuestro problema. Nótese nuevamente esta palabra clave que nos comenta. Vamos a hacer una representación del conjunto de datos dentro de cada clase. ¿Cuáles serán las características, entonces, de las dos propuestas que nos generan tanto John y Derek? Si esta es mi segunda serie, lo primero que podríamos representar es que la gran mayoría está compuesto de dos cifras. Cada una de estos datos, sí, se encuentran oscilando entre valores de decenas, excepto estos dos valores atípicos, el 3 y el 340. Muy bien. De tal manera que si yo deseo, obviemos por un momento estos valores atípicos, el procedimiento debería ser similar al anterior, desde el 0, en este caso sin hojas, hasta el número 90, con la hoja 4, que forma el 94. Vamos a proceder a asumir esta recomendación de manera, en este caso, similar, sin considerar los datos atípicos. Muy bien, se entenderá entonces que la composición es similar a esta, sin considerar los valores atípicos. Es decir, tanto estas dos propuestas estarían cumpliendo con esta primera ilustración, ¿sí? Representan los números, en este caso, desde el número 10, teóricamente, hasta el número 19, en los otros intervalos de manera similar. Pero, ¿qué pasa en esta propuesta? El 0, al igual que en esta clase anterior, con el 3, el 0 representa, ya lo habíamos señalado, si el 1 es los números que se conforman con las decenas, desde el número 10 en adelante, el 0 indica que no va a haber decenas, sino únicamente unidades. El 0 y el 3 será entonces un número, sí, y se refiere al número 3. ¿Qué pasa con la sugerencia de Derek y Freddy? Al poner el número 3, tal como lo habíamos señalado, y sin datos al lado derecho, estaríamos señalando, al igual que en este caso, que no existe valores en el rango de clases del número 60 a 69. Nótese que deben tener el mismo ancho de clase, teóricamente como un histograma. De tal manera que si no tengo valores aquí, indicaría que no tengo valores entre los números, entre los valores compuestos con la cifra 30.
lo cual es cierto, ¿no? Recordemos que en esta nueva serie no tengo valores con el número 30. También es cierto, pero no corresponde a nuestra representación. Bien, no sé si queda claro esta primera parte. Indicar tallo 3 y en hojas en blanco indicaría que no genero o no tengo en mi serie valores entre el 30 al 39, porque el resto de tallos deben tener el mismo ancho de clase si nos referimos a las decenas. Por lo tanto, esta verdadera representación, si quisiéramos moverlo, debería estar aquí, el 3 y el 0. Y debería ser similar a la representación que hicimos hace un momento, ¿no? La ausencia de valores también puede representar si se entiende de esta manera. Caso contrario, se la resume en esta otra parte. Muy bien, de tal manera, entonces, que no sería esta la representación, porque se refiere a los posibles valores entre el 30 y el 39. La verdadera representación debería ser entonces como nos propone John en esta parte. ¿Cuál es el siguiente apartado? Sigue siendo un valor extremo. Nótense en este caso que está indicando que son los números que se conforman con el mismo ancho de clase de las decenas entre 340 hasta 349. Okay, es un dato atípico efectivamente, pero que está dentro de esta misma rango o categoría. En este caso, tanto Derek como Freddy aciertan en la representación de este número gráfico, pero en esta realmente tenemos esta observación. Muy bien. Por lo tanto, esta, digamos, cuenta con un cierto valor atípico y esta no sería el procedimiento para representarlo, sino como la propuesta de John. Muy bien, no sé si queda claro esta parte, por favor. Ok, ok, perfecto, gracias. Vamos a hacer las anotaciones correspondientes. Nos ayudó en esta parte al inicio era, parece que era John. Y las otras personas, no me acuerdo, por favor, eran Freddy y Derek. Freddy, ¿cuál es su apellido? Tapia Freddy. Tapia Freddy, salvo ese error. Y la otra persona era González Derek, profe. Muy bien. Continuemos, por favor. Alice, para una pregunta. Entonces en las hojas siempre tiene que ir un valor, ¿no? Y siempre tiene que ser un solo dígito. En las hojas siempre tiene que ir un valor cuando existe un número que está adecuadamente representado en un diagrama. Salvo que no vayan las hojas, tal como habíamos comentado. Si no hay una hoja, indica que no existe esa observación. ¿Ok? Es lo que acabamos de comentar. Similar al ejemplo que estábamos realizando. No hay hojas, no existe cifras, dígitos entre el 60 y el 69, como hemos creado en nuestra serie. Tanto esta representación como esta representación es correcta. Digamos, para las personas más experimentadas entenderán brevemente esta tabla, o si se quiere hacer de manera detallada como un histograma más formal, se lo puede hacer también esta representación. Muy bien. Esto como un paréntesis, ¿no?, de esta representación que de pronto lo habíamos y no lo habíamos visto en su momento. Que tenemos luego diagramas de expresión de puntos, es la expresión de cómo se encuentran ciertos valores, los datos de una representación plano cartesiano, X, Y, ¿no? Es lo que habíamos señalado. Esto entonces como un paréntesis. Vamos a verificar algunos, bueno, aquí estamos, aprovechemos que Newell nos da algunos errores, ¿no? Aprovechemos esta parte en la representación de los datos. ¿A qué se refiere? Cuando utilizamos algún tipo de diagrama para representar los datos y se pueden generar algún tipo de malinformación o la aplicación incorrecta de un gráfico. Los gráficos incorrectamente representados, así como el diagrama que acabamos de ver, tallo y hoja, por un problema, en este caso de correcta interpretación, puede generar una imagen distorsionada o falta de precisión, ¿no? Es decir, imprecisa y transmitir un mensaje realmente equivocado. En este caso nos dice deliberadamente honesto. Bueno, el deliberado
sería con intención, digamos que por una práctica, un gráfico, por algún problema, algún error, digamos, genera información totalmente errónea, eso es correcto, ¿no? Y vamos a ver en este caso a manera de ejemplo, tal como nos señala algunos ejemplos engañosos, ¿no? Con el fin efectivamente de advertir al estudiante o a la persona que desarrolla estos tipos de gráficos el correcto empleo de los mismos. Vamos a ver unos ejemplos de histogramas engañosos. Por favor, si nos ayuda con la lectura, tenga la bondad. Vamos a pedirle a Fátima, por favor, Fátima Fiallos. Buenas noches. Buenas noches. Desde histogramas engañosos. Por favor. Sabemos que la amplia amplitud de todos los intervalos tiene que ser la misma. Supongamos que un conjunto de datos contenidos, muchas observaciones que se encuentran dentro de una parte relativamente reducida del rango, mientras que otras están muy dispersas. Podríamos tener la tentación de construir una distribución de frecuencias con intervalos reducidos, en los que se encontrarán la mayoría de las observaciones e intervalos más amplios en otra parte. Aunque recordemos que son las áreas, no las alturas, de los rectángulos del histograma las que deben ser proporcionales a las frecuencias. Nunca es una opción deseable construir un histograma con diferentes anchos de columnas, ya que puede engañar o distorsionar los resultados. Incluimos este apartado simplemente para señalar los errores que podemos encontrarnos en los histogramas. En el ejemplo 1.13 nos mostramos cómo se construye un histograma cuando los intervalos no tienen todos ellos la misma amplitud. El ejemplo punto 11. Recibidos de una tienda de alimentación, intervalos de distinta amplitud. La distribución de frecuencias de la tabla 1.10 muestra las cantidades de dólares de una muestra aleatoria de 692 recibidos en una tienda de alimentación. Uno de los errores que puede cometerse cuando se realiza un histograma es hacer que sean proporcionales a las frecuencias, las alturas de los rectángulos en lugar de sus áreas. Veamos este histograma engañoso en la figura 1.19. La observación de este histograma incorrecto nos da la falsa impresión de que hay una elevadísima proporción de observaciones en la clase más alta. Nunca debemos construir un histograma con este error. Lo ilustramos únicamente como advertencia contra los gráficos engañosos. Las columnas mejor introducidas en los paquetes informáticos han ido acompañadas del aumento del uso y el abuso de los gráficos generados por ordenador. La figura 1.20 muestra un histograma generado por ordenador, en el que los intervalos tienen la misma amplitud a pesar de que tres de las clases tienen diferente amplitud. De nuevo, nunca debemos construir un histograma con este error. Lo ilustramos únicamente como advertencia contra los gráficos engañosos. Para construir un histograma hay que observar que las cantidades de la tabla 1.10 se interpretan de una manera habitual. Así, de todos estos recibidos, 113, 692, o sea, el 16,3% se encontraba en ahí está la tabla, intervalo comprendido entre $10 y menos de $20. Tenemos que representar un histograma de manera que las áreas de los rectángulos situados sobre los intervalos sean proporcionales a sus frecuencias. Como cada uno de los 6 primeros intervalos tiene una amplitud de 10. Podemos trazar rectángulos de alturas 94, 113, 112, 85, 77 y 58 sobre los intervalos. Los dos siguientes intervalos tienen una amplitud de 20, es decir, el doble de la amplitud de cada uno de los 6 primeros términos. Por lo tanto, para que sus áreas sean proporcionales a las frecuencias, los rectángulos representados sobre los intervalos deben tener
una altura que sea la mitad de la frecuencia correspondiente, es decir, 37,5 y 24. Finalmente, el último intervalo tiene una amplitud de 100, o sea, 10 veces la amplitud de cada uno de los 6 primeros. Por tanto, la altura del rectángulo trazado sobre este último intervalo debe ser el décimo de la frecuencia, es decir, la altura del último rectángulo debe ser el cuarto. La razón por la que hacemos que las áreas de estos rectángulos sean proporcionales a las frecuencias se halla en que visualmente asociamos área con tamaño. En la figura 1.21 vemos un histograma que evita los errores ilustrados en la figura 1.19 y 1.20. Ok, muy amable, gracias. Antes de ver entonces estos gráficos, nótense que estamos revelando cierta información que se encuentra resumida hoy en una tabla. Aparentemente ya es una tabla, en este caso de distribución de frecuencias que se generaron con una serie de números. En este caso es particular 962 números. Y nos señala entonces la importancia o los posibles errores, en este caso, que se pueden generar al realizar este tipo de representaciones. ¿Cuál es siempre finalmente la recomendación? Construir histogramas con, evitar, mejor dicho, construir histogramas con diferentes anchos o columnas de clase. ¿Se puede hacer? Ya lo habíamos visto en su momento, claro, efectivamente podríamos tener diferentes histogramas, pero la sugerencia que hemos dado desde el inicio cuando habíamos hecho estos casos es lo posible de tener clases iguales e incluso balanceadas, en este caso por posibles desfases en las colas, es lo que habíamos señalado. Por lo tanto, tal como nos sugiere el libro, tratemos de nunca generar histogramas con diferentes anchos de clase. ¿Cuál es el inconveniente entonces que nos comenta a continuación en estos dos ejemplos? Nótense que en las primeras series de esta tabla se refiere al intervalo entre 0 y 10, de 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, etc. Es decir, llegan a contener el mismo ancho de clase o de este intervalo, es decir, de 10. A excepción desde el intervalo de 60, aquí se generan intervalos de 20, de ancho de 20. Se puede hacer este tipo de gráfico de representación o de distribución de frecuencias, es posible, ¿no? Nunca se ha dicho que no se puede hacer, siempre por preferencia se sugiere hacer en clases iguales y ya vamos a ver, justamente para evitar estos problemas de interpretación y errores en su graficación. Aquí tenemos anchos de 20 y en el último incluso de 200. ¿Por qué decidió posiblemente hacer el autor? Porque aquí encontraba que tenía pocos valores de entre 100 y 200 dispersos, posiblemente atípicos, así que está representando de 100 hasta 110 y de 110 a 120, por ejemplo, iba a ser a generarle que encuentre muchos intervalos sin información, entonces decidió agrupar todos estos valores. ¿Se puede hacer esto? Sí, sí se puede hacer, sí es posible esta representación, pero hay que tener cuidado en su representación gráfica. En la segunda columna es nuevamente las frecuencias, cuántos casos hay en cada uno de estos intervalos y posteriormente las proporciones, cuál es la frecuencia relativa, ¿no? Este porcentaje que existe en cada clase. Todas estas suma de proporciones nos darán el 100%. Pero ¿cuál es el error que se presenta en nuestra figura, en este caso 1.9? Nótese que en este caso quiere revelar de manera adecuada, digamos, que el intervalo de clase de del primer intervalo de nuestra primera clase es de 0 a 10, luego de 10 a 20, etcétera, 20 a 30, de 50 a 60, tiene esta lógica, ¿no? El mismo ancho de clase que se lo podemos ver de manera visual. Y también quiere formalizar el mismo, digamos, la representación lógica que de 60 a 80 es el doble, tiene 20 de diferencia de ancho, lo hace adecuadamente, digamos, y de 100 a 80 también tiene un ancho de 20 y de 100 a 200 un ancho de 100. Lo está representando en el eje horizontal de manera adecuada a su escala, diríamos que sí. Pero ¿cuál es el error que se genera? Recordemos en el primer caso tienen observaciones de 84, una altura de 113, de 112, 85, etc. El problema viene aquí. Si bien es cierto lo genera 75 por 48, y 40, y lo va a hacer en la misma escala. 40, si lo está poniendo para la última serie, en la anterior habíamos señalado que es 48 y 75, donde tenemos anchos de 20, 48 lo propio y 75 también para este intervalo, ¿no? De 60 a 80, aproximadamente está ahí en 75.
Pero ya habíamos comentado que esto nos va a generar diferentes áreas, base por altura, ¿sí? Base por altura. Por lo tanto, realmente aquí se está generando en áreas, no es proporcional realmente a los respectivos áreas que deben comentar. Y esto se genera entonces por este error de querer interpretarlo en el mismo, si bien es cierto lo respeta las dimensiones reales, pero nos genera una distorsión por las áreas. Y eso lo habíamos dicho en su momento, ¿no? El histograma debe realmente ser barras apegadas para efectivamente dar la continuidad de los números. Generamos entonces aquí este error, ¿sí? En las alturas proporcionales a las frecuencias. Aquí no debería ser la altura proporcional. Si aquí tengo una duplicidad, digamos en este caso, ¿cuál debería ser el caso real? Aquí debería la altura ser dividir para 2, de tal manera que el base por altura o el área sea realmente proporcional a la escala que estamos haciendo en el resto. Bien. Entonces aquí nos genera este error, ¿no? Las alturas, al considerar proporcionales también las alturas a las frecuencias, en este caso nos genera este inconveniente ya que los anchos de cada clase son diferentes. Este tipo de representación, y aquí tenemos otro tipo de representación. Muy bien, también aquí cometemos un error. ¿Y cuál es el otro tipo de error? Aquí en este caso, la persona quiere asumir si realmente que efectivamente debe darle esta representación. Muy bien, aquí como tenemos que dividir, digamos en este primer caso para 2, porque tenemos el doble de un intervalo común, en este caso 10 veces un intervalo común, comienza a dividir, ¿no? Divide las frecuencias de manera digamos proporcional y lo hace. Comienza a dividir en este caso para 2 y aquí lo divide para 10. Pero también se genera este error, si bien es cierto las alturas ya podrían ser proporcionales, pero nuevamente nuestro eje horizontal tenemos esta equivalencia, está haciendo el mismo ancho entre 100 y 200 que de 10 a 20. Por lo tanto, de manera similar nos genera ese mismo inconveniente. Perdón, tenemos un comentario. Ok. Esta es entonces el segundo tipo de error también que se genera. En nuestra clase, si bien es cierto, se respetó la proporcionalidad de las frecuencias, pero también es un error considerar realmente la proporción de nuestros anchos de clase, que son realmente las primeras clases iguales y el resto no. Por lo tanto, aquí comentamos, también tenemos un tipo de error, nuevamente sugiriendo que los intervalos deberían ser iguales para no tener problemas en la representación de las frecuencias en una misma escala. De tal manera que aquí, como vemos, ¿cuál sería una correcta representación? Es como lo vemos en una figura 1.21. Debería ser lo adecuado, lo propio. Es decir, si bien es cierto, respetamos los anchos de nuestro eje horizontal y también la proporción de nuestro eje o de las frecuencias. En este caso, de 60 a 80 deberíamos tener la proporción dividido para 2, de 80 a 100 también dividido para 2, y de 100 a 200 dividirlo como está generado 10 veces, dividirlo para 10. Ahí tendríamos una cierta representación real. Real en el sentido que ahora sí el cálculo de las áreas de cada intervalo nos va a dar lo real, lo propio, ¿no? Muy bien. Y esta sería entonces una representación incluso cercana a la realidad, ya que estamos viendo que tendríamos un comportamiento asimétrico, con un sesgo realmente notorio hacia el lado derecho. Tendríamos pocos datos o pocas frecuencias correspondiendo a observaciones entre 100 a 200, pero existen en la serie, ¿no? Esto nos genera entonces esta asimetría. Muy bien, eso es lo que nos comenta. A diferencia que aquí no se nota, tenemos únicamente una cola, si bien cierto, sesgada, pero no tan pronunciada, y aquí en este otro caso, mucho peor, ¿no? La generación de áreas. Nuevamente, esta representación es posible, pero no es lo recomendable, ¿no? ¿Cuál será siempre lo recomendable? Buscar hacerlo con intervalos iguales, así como lo genera nosotros. Pero se puede hacer, sí, tiene una complicación en su interpretación, es correcto, ¿no? La sugerencia entonces que nos dice el libro es, lo ilustro únicamente como advertencia, pero se sugiere no hacer este tipo de histogramas. Y también
sugiero lo mismo, finalmente hacer con histogramas o con clases iguales. Es un tipo de serie engañoso. También tenemos gráficos engañosos de las series temporales. Recordemos, aquí nos referimos a la medida del tiempo que genera una observación. Y en los gráficos de tipo engañosos vamos a verificar uno de ellos. Vamos a pedirle, por favor, nos ayude con esta lectura. Por favor, vamos a pedirle a Mateo Jami. Listo, buenas noches. Buenas A ver, noches. gráficos de series temporales engañosos. Seleccionando una determinada escala de medición, podemos dar la impresión en un gráfico de series temporales de que hay una relativa estabilidad o considerables fluctuaciones a lo largo del tiempo. Ejemplo 1.14. Notas obtenidas en la prueba de matemáticas del SAT de 1989 al 2009. Elección de la escala para realizar gráficos de series temporales. El fichero de datos SAT-MAT contiene las notas medias obtenidas en la prueba de matemáticas del SAT por los estudiantes de primer año de una universidad en un periodo de 20 años. Represente estos datos con un gráfico de series temporales. Solución. Mostramos aquí dos gráficos posibles de series temporales para representar las notas de la prueba de matemáticas del SAT, que contiene el fichero de datos SAT-MAT. La figura 1.22 sugiere que las notas medias experimentan grandes fluctuaciones. Esta misma información se representa en la figura 1.23, pero ahora con una escala mucho más amplia en el eje de ordenadas. La imagen resultante es mucho más plana y sugiere que las notas medias han variado mucho menos a lo largo del tiempo. No existe una elección correcta de la escala para ningún gráfico de series temporales. El ejemplo 1.14 lleva a la conclusión de que observar meramente la forma del gráfico es insuficiente para obtener una imagen clara de los datos. También es necesario tener presente la escala en la que se hacen las mediciones. Ya, ok, gracias. ¿Qué serviría entonces este otro tipo de error? Es usual, digamos, en la práctica expandir, digamos, nuestro eje ordenado, darle una escala, digamos, como una lupa, expandirlo de tal manera que efectivamente los puntos, la observación, únicamente se va a extender, ¿sí? Se va a hacer más extensiva en su representación, pero esto da realmente una interpretación visual de una grande distorsión. ¿Cuál es otro caso también que nos señala? Podríamos dar representaciones entre el 0, digamos, entre el número 0 a 500 o un número 600. Obviamente, como todos los datos están distribuidos, supongamos que este es el número 0, el número 100, 200, 300, 400 y 500, supongamos así, aquí tenemos un 600 más arriba. Fíjense que los números están distribuidos entre el 510 hasta el 535. Es decir, todos los datos, si considerara la escala inicial de 0, van a ser unas muy simétricos, cercano a una tendencia lineal, ya que estamos, digamos, invisibilizando el comportamiento real. Y esto únicamente, no, digamos, de manera engañosa, sino únicamente por efecto de haber puesto una escala diferente, o digamos una escala reducida en un caso y en otro lado extendida. Eso común estos errores, y ya incluso aquí sí podemos hablar de malintención cuando queremos hacer que existe cierta tendencia estacional o cierta tendencia de que no existe fluctuación, ¿no? Sí se puede generar esto para ser visualmente sospechoso, digamos, en un caso de quiebres, digamos, o de utilidades, aumenta la escala y parecería que va por ahí las utilidades, los rendimientos, por ejemplo. Y hacer también un zoom muy grande nos da esta volatilidad. Por lo tanto, tal como nos comenta el libro, son los mismos valores, cambia únicamente la escala. No es únicamente un gráfico, nos da toda la información de una serie, por eso es complementario con nuestras estadísticas que se han desarrollado. Muy bien, esto entonces, con este apartado que, valga la oportunidad, lo acabamos de revisar. ¿Cuál es el objetivo entonces? Como habíamos comentado, buscamos determinar los datos. En este caso, el objetivo era ver los datos de tendencia de posición, lo cual lo veremos en el siguiente capítulo, me imagino.
que nos da nuestro autor. Efectivamente estábamos verificando la media, mediana, y también habíamos verificado en el libro de Fuenlabra la media geométrica y la media armónica. Vamos a verificar entonces el segundo grupo de medidas correspondientes a las medidas de posición o localización, como nos señala. Habíamos señalado ya la media aritmética, la mediana y la moda. Habíamos hecho algunos ejemplos de estos casos en particular, teniendo que abordar en este. También habíamos visto las formas de las distribuciones simétricas o asimétricas. La media geométrica ya lo habíamos señalado. Y nos encontramos ante este otro grupo de medidas, en este caso conocidas como las medidas de posición, correspondientes a. Realmente hay tres grandes grupos, ya los vamos a ver que a la final todos concuerdan con un único concepto. Se puede decir que los otros son casos particulares de los percentiles, y conocidos a estos grandes grupos como los cuartiles, los deciles y los percentiles, pero al final todos se traducen como únicamente casos particulares de los percentiles. Muy bien, vamos a verificar este tipo de medida. Por favor, si están amables, nos ayuda con la lectura a Héctor Oramas, por favor. Percentiles y cuartiles. Los percentiles y los cuartiles son medidas que indican la localización o posición de un valor en relación con todo el conjunto de datos. Supongamos que nos dicen que en nuestra puntuación en la prueba de matemáticas del examen de acceso a las universidades se encuentra en el 92º percentil. Eso significa que alrededor del 92% de los alumnos que realizaron esta prueba obtuvo una puntuación inferior a la nuestra, y alrededor del 80% obtuvo una puntuación superior a la nuestra. Los percentiles y los cuartiles generalmente se utilizan para describir grandes conjuntos de datos, como los datos de ventas, los datos de encuestas o incluso el peso de los recién nacidos. Los pediatras miden el peso de un bebé en percentiles. Un recién nacido cuyo peso se encuentre en el 5º percentil es bastante pequeño en comparación con uno que se encuentra en el 95 percentil. Grimmer-Strong, Reiner Krebs, 2010. Los estadísticos discrepan sobre cuál es el mejor método para calcular percentiles y cuartiles y proponen diferentes maneras de calcular estas medidas. Langford, 2006. Los valores de los percentiles y de los cuartiles son algo distintos según el programa informático que se utilice, como SPSS, SAS, Minitab, JMP, o Excel o diferentes calculadoras. En este libro nos basamos en la interpolación lineal entre los valores ordenados e identificados. Identificamos la localización de los percentiles y de los cuartiles por medio de las ecuaciones 2.6, 2.7 y 2.8. Percentiles igual. Por favor. Para percentiles y cuartiles. Para hallar percentiles y cuartiles, primero hay que ordenar los datos de menor a mayor. El percentil número P, diría yo, es un valor tal que alrededor de P porcentaje de las observaciones se encuentra en o por debajo de ese número. Los percentiles separan grandes conjuntos de datos ordenados en centésimas. La mediana es el 50 percentil. El P percentil se encuentra de la manera siguiente. P percentil es igual, valor situado en la P sobre 100 por N más 1 a posición ordenada. Este es el 2.6 ya. Los cuartiles son medidas descriptivas que separan grandes conjuntos de datos en cuatro cuartos. El primer cuartil, Q1 o 25 percentil, separa aproximadamente el 25% menor de los datos del resto. El segundo cuartil, Q2 o 50 percentil, es la mediana. Véase la ecuación 2.3. El tercer cuartil, Q3 o 75 percentil, separa aproximadamente el 75% menor de los datos del 25% mayor restante. Q1 es igual al valor situado en la 0.5 por N más 1 a posición ordenada.
Q2, el valor situado en la 0.5 n más 1 a la posición ordenada. Y Q3, el valor situado en la 0.75 n más 1 a la posición ordenada. Ok. Muy bien. Vamos a ver a qué se refiere este cálculo. No sé si de pronto alguien ya lo pudo identificar la relación que tiene con una medida anterior que habíamos visto. No sé si alguien de pronto lo pudo identificar. Bueno, ¿a qué se refiere esta medida? Nótense, son medidas de localización o posición, ¿sí?, en relación a un conjunto de datos. ¿Cuál era la medida que tenía esta misma similitud? Era, en este caso, la mediana, que lo habíamos dicho que lo íbamos a verificar con un poco de mayor detenimiento, porque también es una medida no solo de tendencia central, al igual que la media y la moda. Efectivamente, la mediana es una medida de tendencia central, ya que por las características de simetría habíamos señalado que convergen a un mismo punto, la medida de tendencia central. Pero también recordemos cuál era el concepto de la mediana. Era aquel valor en la serie que dividía los datos, sí, al conjunto de datos de dos grandes grupos, ¿no?, de manera similar en porcentaje. El 50% de la información está sobre este número y el restante 50% bajo este número. Por lo tanto, la posición puede ser incluso un número, este valor de la mediana puede haber sido incluso no ser un número de la serie en sí, ¿no? Puede ser incluso un número dentro de un promedio de dos números. No necesariamente va a ser un valor de la serie de datos. Es una medida de posición que separaba la serie en los grupos. Tiene esta misma definición entonces de estas medidas, los percentiles, los cuartiles y los deciles. Aquí nos pone a manera de ejemplo. Supongamos que nos dicen, ¿no?, que en esta prueba de matemáticas, en un examen de acceso a universidad, nos dice que nuestra prueba se encuentra en el percentil 92 o el 92avo percentil. Cualquiera de las dos maneras representa lo mismo, ¿no? Se entiende entonces que el percentil, al igual que una mediana que dividiera serie en dos partes, el percentil vamos a dividir nuestra serie de datos en 100 partes. Por eso se llama percentil, viene del porcentaje, ¿no? Vamos a dividir la serie de datos en 100 partes. ¿Cómo hacíamos en una mediana? Recordemos, lo ordenábamos la serie, ¿no?, de manera manual. Se entiende que aquí también vamos a generar un proceso de ordenamiento, o manualmente, si queremos verlo así, se genera un proceso de ordenamiento. Ordenamos la serie de manera, si quisiéramos, ascendente o descendente, no hay inconveniente. Y una vez obtenido la serie, buscamos la posición 92, que se refiere a aquel valor sobre el cual divide a la serie en dos grupos. Un grupo se encuentra abajo de este percentil y constituye el 92% de los datos, y el resto del 8% se encuentra sobre este valor, sobre este percentil que voy a encontrar. Muy bien. De manera análoga, si solicito calcular el percentil 37, por ejemplo, se entiende que este valor va a separar a la serie de datos en dos grupos. El primer grupo constituye el 37 dije, ¿no? Un grupo constituye el 37% de la información que va a estar bajo este valor y el restante porcentaje sobre este valor. Se entiende entonces de la serie ordenada. El percentil entonces va a dividir, ¿sí?, a mi serie de datos en 100 partes iguales en proporción, ¿sí?, no en ancho de intervalo, sino en proporción de frecuencia. Va a dividir mi serie, al igual que la mediana. Eso es lo que se comenta o se entiende por percentil. Un cuartil, entonces, son casos particulares de los percentiles, porque voy a dividir a mi serie de datos en 4 partes. Es decir, van a existir 4 partes o 4 rangos de mi serie de datos ordenados. Muy bien. Y el decil, no lo representa nuestro autor, pero el decil también es un término conocido y se emplea para señalar que a la serie de datos ordenada, obviamente, la hemos dividido en 10 partes. Por lo tanto, el decil 1, por ejemplo, constituye aquel valor dentro del cual, o bajo el cual, digamos,
se encuentra el 10% de la información y el 90% restante está sobre dicho valor. Ese sería el decil 1. El decil 2, por ejemplo, que bajo dicho valor se encuentra el 20% de la información y sobre dicho valor se encuentra el 80% de la información, etc. Esto es entonces las medidas de posición, como nos señala, o localización. Estos puntos que dividen a la serie ordenada en porcentajes de información. La característica, bueno, usualmente se la representa para generar grandes conjuntos de datos, ya lo habíamos señalado. Bueno, en la práctica hay casos que se emplean claramente en tema de pediatría, por ejemplo. Bueno, tiene realmente muchísimas aplicaciones el tema de percentiles. ¿Cuál es otra característica adicional? Es que hay muchos autores que tienen diferentes propuestas de cálculo de estas medidas. Imagínense para datos normales. Lo mismo también para datos agrupados, que en su momento los revisaremos. Por lo tanto, tal como nos comenta en este caso el autor, una referencia de ellas es Langford en una publicación que habla de las diferentes maneras de calcular los percentiles, los cuartiles y obviamente los deciles, para esta serie de números o para cualquier serie de números. De tal manera que algunos softwares, incluso informáticos, emplean estos diferentes procedimientos, como el SPSS, el SAP, el Unitar, por ejemplo, o el Excel, u otros diferentes software emplean estos, pueden obtener diferentes formas o algoritmos para calcular estas medidas de posición. ¿Cuál es lo lógico? Que al final, si bien cierto son medidas diferentes, procedimientos diferentes o formas diferentes de calcular, los valores convergen al mismo punto, ¿no? Es decir, la diferencia no va a ser, en un caso la mediana, el primer decil, por ejemplo, 10, y en el otro me va a dar un valor 20, ¿no? Las diferencias entre estos diferentes métodos, por lo general varían en décimas o centésimas únicamente, ¿no? Al final convergen a lo mismo. En este caso, el autor nos señala hasta las siguientes fórmulas relacionadas en interpolaciones lineales. Nosotros haremos también lo propio y emplearemos incluso el algoritmo también que nos da el Excel para calcular este mismo tipo de medidas. Muy bien, esto es lo que nos señala sobre estas medidas de posición. Aquí tenemos el resumen entonces de lo que habíamos comentado, los percentiles y los cuartiles. Ya habíamos señalado, hoy lo vamos a ver, un caso particular de cada uno de estos de cada una de estas medidas. Bien, nuevamente el procedimiento que nos acaba de comentar, al igual como lo hicimos de manera manual en la mediana, nos sugiere primero, ¿no?, efectivamente ordenar los datos de cualquier forma y bajo este concepto entender que el percentil 0, ¿sí?, es el valor tal que se encuentra un cierto porcentaje, no es el 0, perdón, el percentil P, ¿no?, o el P-avo porcentil, es un valor que habíamos señalado que bajo este valor, este porcentaje de las observaciones se encuentran o por encima o por debajo de este valor. Si digo el percentil 15, se entiende que 15% va a estar bajo esta información y el restante, en este caso 85, sobre esta información, etc. Nótense entonces las equivalencias de algunas medidas. Si los percentiles se paran en conjuntos de datos o datos ordenados, el percentil, ya lo habíamos dicho, lo va a hacer en 100 intervalos, en 100, digamos, proporciones, ¿no? Cada una va a contener el 1% de la información. La mediana, recordemos que dividía la serie en dos partes, el 50% hacia arriba y el 50% hacia abajo. Por lo tanto, la mediana es equivalente al percentil 50. ¿Sí? Porque el percentil 50 lo que está diciendo es que voy a escoger un punto donde el 50% de la información está sobre este valor y el 50% sobre este valor, que es lo mismo o equivalente a la mitad de la información sobre dicho valor y la otra mitad abajo. Es decir, el percentil 50, ¿sí?, o el 50avo percentil, es equivalente a la mediana. Dependientemente del algoritmo, siempre será el percentil 50 igual a la mediana. Eso es lo que habíamos comentado en su momento que lo íbamos a topar. Muy bien, aquí entonces nos genera esta representación de cómo hacer o encontrar este tipo de percentil de acuerdo a la propuesta que nos da el autor, ¿no? Y él, a través de esta interpolación lineal, pero como ya hemos comentado, existen varias propuestas, ¿no?, de algunos autores para calcular estas medidas.
Esto será en su momento un parte de las consultas de las diferentes formas o presentar algunas propuestas de generación de estas medidas. Muy bien. Los cuartiles, entonces, como habíamos comentado, también son medidas similares a la exposición, pero en esta vez vamos a dividir a mi serie de datos, obviamente ordenada, en 4 grupos. Bien. Existirá entonces el cuartil 1, existirá el cuartil 2 y existirá el cuartil 3, ya que estos puntos dividirán a mi serie efectivamente en 4 partes iguales, ¿no? Cada uno contendrá entonces el 25% de la información. Sí, el Q1 lo conocen o se lo representa así en los cuartiles con la letra Q. El Q1 o Q1 representa entonces el primer cuartil. Y si el primer cuartil va a obtener el 25% de los datos, se entiende que es equivalente al percentil 25. Nótense esa equivalencia. Si el primer cuartil va a obtener al 25% de los datos, ya que los cuartiles dividen en 4 partes iguales en proporción, se entiende que el percentil 25 también es esta medida que va a dividir a la serie de datos donde el 25% de la información va a estar bajo esta cifra y el 75% sobre esta cifra. Es decir, el 1/4 de la información va a estar bajo esta cifra, lo que es equivalente al 25% o equivalente al primer cuartil. Eso es lo que nos comenta en esta parte de la teoría. El segundo cuartil, en este caso, definido con letra generalmente Q2 o Q2, hace referencia nuevamente a obtener las 2/4 partes de la información. ¿Sí? Nuevamente las 2/4 partes se refiere al 50% de la información, es decir, al percentil 50. El segundo cuartil entonces va a coger las 2/4 partes, 50% del primer, 25% perdón, del primer percentil y 25% más del segundo percentil, punto, digámoslo así. Por lo tanto, es el 50% de la información, o el percentil 50. Nótense entonces la equivalencia que el segundo cuartil es igual al percentil 50 y el percentil 50 también era igual a la mediana. Por lo tanto, la mediana es igual al segundo cuartil y también va a ser igual al percentil 50. Vamos a hacer esto con un ejemplo. Y el tercer cuartil se refiere entonces, conocido con este Q3, a aquel valor o aquel número que va a dividir a mi serie de datos en nuevamente 2 partes, es decir, digamos el cuartil en 4 partes, pero el tercer cuartil va a coger las 3/4 partes de la información. Por lo tanto, separará mi serie en 75% de los datos bajo esta cifra y el 25% restante sobre aquella cifra. ¿Cuáles son las fórmulas que nos propone el autor? Son las que encontramos finalmente en este procedimiento. Bien. ¿Cuál es entonces el resumen de estos 5 números que nos señala la parte anterior? Que los datos efectivamente de una serie van a estar compuestos, si quisiéramos verlo de manera ordenada, de esta manera. Siempre va a haber un valor mínimo, un valor máximo en mi serie de datos. Y dentro de ellos vamos a encontrar el Q1 o el cuartil 1, el cuartil 2 que constituye o que es igual a la mediana, y también el percentil 50, y el Q3 que es el cuartil 3 o las 3/4 partes de la serie, de la información de mi serie de datos. Muy bien. Y a continuación tenemos un ejemplo, ¿no? Vamos a verificar este ejemplo para proceder a hacer uno propio. Por favor, vamos a pedirnos ayude con esta lectura. Tenga la bondad a, por favor, Alexandra Romero. Alexandra está con nosotros. Bueno, recordemos que hemos comentado en una clase que si no se encuentra presente también en la calificación, vamos desde mañana a proceder con esa regla, por favor. Muy bien, vamos a pedirle a John Quinotoa. ¿Me escucha, profe? Por favor. Ya.
Para ilustrar el uso de las ecuaciones 2.7 y 2.8, incluimos el ejemplo 2.5 con n igual a 12 observaciones solamente. En la práctica, raras veces se calcularían estos valores para una muestra tan pequeña. Los percintiles y los cuartiles se utilizan generalmente para describir grandes conjuntos de datos. El ejemplo 2.6 tiene n igual 104 observaciones y el ejemplo 2.7 tiene n igual 4460. ¿Sigo con lo de abajo? Por favor. Demanda de agua embotellada, cuartiles. En el ejemplo 2.1 hemos hallado las medidas de la tendencia central del número de botellas de agua de un galón vendidas en una muestra de 12 horas en una tienda de Florida durante la temporada de huracanes. En particular, hemos observado que la mediana es 73,5 botellas. Halle el resumen de 5 números. Solución. Ordenamos los datos del ejemplo 2.1 de menor a mayor. 60, 63, 65, 67, 70, 72, 75, 75, 80, 82, 84 y 85. Utilizando la ecuación 2.7, hallamos el primer cuartil. El cuartil 1 de la manera siguiente. En cuartil 1 el valor es igual al valor situado en la 0,25 treceava posición, ordenado. Esto es igual al valor situado en la 3,25 posición ordenada. El valor situado en la tercera posición ordenada es 65 botellas y el valor situado en la cuarta es 67 botellas. El primer cuartil se halla de la siguiente manera. El primer cuartil es igual a 65 más 0,25 que multiplica 67 menos 65. Esto es igual a 65 más 0,50 y esto es igual a 65.5 botellas, que es el cuartil 1. Utilizando la ecuación 2.8, el tercer cuartil está situado en la 0,75 que multiplica 12 más 1 la posición ordenada, es decir, el valor situado en la 9,75 posición ordenada. El valor de la novena posición ordenada es 80 botellas y el valor situado en la décima posición ordenada es 82 botellas. El tercer cuartil se calcula de la siguiente manera. El tercer cuartil es igual a 80 más 0,75 que multiplica 82 menos 80. Esto es igual a 80 más 0,75 por 2 y es igual a 81.5 botellas. El resumen de 5 números correspondientes a estos datos es el siguiente. El mínimo que está entre el primer cuartil menos menor que la mediana, menor que el tercer cuartil y menor que el máximo. Reemplazando los valores son 60, menor que 65.5, menor que 73.5, menor que 81.5 y menor que 85. Okay, muy amable, gracias. Efectivamente, en este caso similar, únicamente nos pone o nos genera manera de ejemplo con una serie de datos tan pequeña. La práctica realmente se emplea para series de datos más grandes, ¿no? Caso contrario, podríamos emplear otro tipo de representación, diagrama tallo y hoja, por ejemplo, para una serie de datos tan pequeña, ¿no? Para obtener valores referenciales o las medidas básicas que habíamos visto. Una serie de datos grande, entonces, en este caso, digamos, para nuestro ejemplo, una serie de datos pequeña emplea las fórmulas que habíamos señalado para encontrar primero la posición y a través de esto encontrar efectivamente un valor de estas medidas de posición. Vamos en la práctica a hacer algo con datos mucho más extensos. ¿Cuál es la característica? Bueno, de este ejemplo, nuevamente comienza ordenando la serie de datos, al igual que lo hacíamos en la mediana. Vamos a entender o a calcular el primer cuartil, en este caso conocido como Q1, encuentra nuestra fórmula y sabe que primero la posición, recordemos, al igual que la mediana, la posición del cuartil Q1 va a estar en el puesto 3.25, es decir, entre un tercio de la posición entre el número 3 y el número 4. Digamos de esta manera, 1, 2, 3 y esta es la posición 4. Va a estar entre el 65 y el 67 el valor del Q1 de mi primer cuartil. Pero no es el número 325, este número ni siquiera se encuentra en nuestra serie. Es la posición
3.25. Es decir, si entre la distancia del 65 y el 67 dividiera en 4 partes, voy a escoger la primera distancia, ¿no? Después del 65. Se entiende entonces que este valor del Q1 va a encontrarse entre el 65 y el 67, ya que son el número 3 y 4, pero va a estar más cercano al 65 que al 67, ya que toma una fracción más de la posición. Eso es lo que nos señala, y efectivamente empleando la fórmula debe darnos lo que ya era evidente, ¿no? Un valor entre el 65 y el 67, y más cercano al 65, en este caso el valor 65.5 botellas. ¿Qué era el valor Q2, por ejemplo? Recordemos, el Q2 es equivalente a la mediana y equivalente al porcentaje 50. Vamos a coger aquí, primero encontrar la posición, así que va a dividir a mi serie de datos en el 50% hacia arriba y hacia abajo, o las 2/4 partes, que es equivalente nuevamente al 50%. Si tengo una serie, en este caso de 12, se entiende que bajo este número, en este caso tenemos 5 o 6 unidades, y 5 y 6 unidades, el valor de la mediana o el cuartil 2 va a ser un número entre 72 y 75. Encuentro entonces primero mi posición para esta serie par que tenemos. Recordemos que de la mediana se hacía dependiendo de la serie, par o impar. De ahí viene la diferencia de métodos que nos proponen varios autores. Para mi cuartil 2, recordemos, o que lo encontraba en esta otra posición, el cuartil 2 era finalmente a través de una serie par encontrar el número que se encuentra entre estos datos, entre el 72 y 75, y calculaba el promedio, tal como lo tenemos a continuación, ¿no? Les da este valor, 77.3. Y el cuartil 3, como habíamos comentado, primero busco la posición de acuerdo a la fórmula, y la fórmula me señala que este cuartil 3 va a estar en la posición entre el número 7 y el número décimo, perdón, entre el número noveno y el número décimo, pero realmente más cercano al número décimo, ya que está con una posición 9.75, es decir, la posición 9 más 3/4 partes entre el 9 y la posición décima, es decir, va a estar entre el 80 y 82 y más cercano al 82. Y efectivamente es lo que encontramos en esta serie, 81.5. Lo que es evidente entonces que las medidas de cuartiles, deciles y percentiles deben tener, ya que la serie es ordenada, debe tener también esta misma lógica, debe presentarnos a medida que aumenta el decil, a medida que aumenta el cuartil, a medida que aumenta el percentil, debe efectivamente aumentar también mi serie, ¿sí?, de valores en una serie ascendente, ¿no? Si la serie estuvo generada de manera descendente, es evidente que debe tener este mismo sentido. A medida que aumenta el cuartil, debería descender también la cifra, ¿no? No depende de la manera de ordenamiento. Lo importante es que debe existir entonces esta referencia lógica, ¿no? Esto es lo que nos encuentra o nos representa en este ejemplo. Muy bien, hasta aquí de pronto alguna inquietud, por favor. Muy bien, bueno, el tiempo no nos va a dar para desarrollar un ejemplo completo, pero vamos haciendo una pequeña explicación que me parece importante. Vamos a hacer aquí las medidas de posición. Y vamos a suponer que vamos a hacer la siguiente representación únicamente para generar cierto tipo de representación. Supongamos que esta es nuestra serie de datos, ¿no? Obviamente puede tomar cualquier valor, y supongamos que comienza entre un valor mínimo y un valor máximo. Supongamos que esto es nuestro valor mínimo de una serie de datos ordenada, ¿no? Esta es mi serie de datos de mi cierta variable aleatoria X. Muy bien. Si ese es el máximo y el mínimo, recordemos que el cuartil divide a la serie en 4 partes. El decil divide a mi serie en 10 partes, cada uno incluso partes iguales, ¿no? 25% de mi serie
Y no olvidemos que es de la serie ordenada. Cada decil tendrá el 10% de la información. Y finalmente el percentil va a dividir a mi serie en 100 partes. Cada parte va a tener el 1%, ¿no? 100 partes objetivamente de mi serie ordenada. Esa palabra es importante. Nunca nos olvidemos que es una serie ordenada. Vamos a la primera pregunta. ¿Cuántos cuartiles existen? Cuartiles existirán. ¿Alguien de pronto que nos quiera colaborar, por favor? Existen 4 cuartiles, profe. 4 cuartiles. ¿Cuáles son, por favor? Diego? El primer cuartil ¿Ya? es el segundo. A ver, el primer cuartil que equivale. ¿Digo la equivalencia o solo los nombres? Solo los nombres. Ahí, cuartil 3 y 4. Ahora sí, dígame la equivalencia. Y el cuartil 1 equivale al percentil 25. Ya. El cuartil 2 al percentil 50. Ya. El 3 al percentil 75. Y el 4 al... A ver, no. Sí, también el cuartil 2 equivale a la mediana. ¿Ya? ¿El cuartil 4? El cuartil 4 equivale al percentil 100. Es decir, O sea, todos los datos. el 100%. Es 100%, ajá. ¿Será así? Okay. ¿Alguna otra? El Escuchamos. decil, sí, el decil 5 también sería equivalente a la mediana, ¿verdad? El decil 5 es equivalente a la mediana. ¿Algo más, por favor? No, eso nomás. Muy bien. Antes de terminar su participación, por favor, ¿cuántos deciles habría? Los deciles serían 10. ¿Cuáles serían, por favor? Decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, decil 5, decil 6, decil 7, decil 8, decil 9 y decil 10. ¿Los porcentajes serán entonces? ¿Perdón? ¿Porcentajes serán? Igual, a ver, ellos son el 10% de los datos. ¿O el 20? Sí, el 30. ¿Hasta? Hasta el 100. Hasta el 100, sí. Ok. Gracias. Antes de notar su participación, ¿alguien tiene está de acuerdo, concuerda o tiene una idea diferente, por favor? ¿No? Muy bien, vamos a hacer esta explicación. Nótense qué nos dice Newell. Vamos comenzando con el resumen de mis medidas. Y comienza él hablando de los percentiles y no se centra mucho en los percentiles, que como vemos y entendemos, cualquiera de las medidas es la misma aplicación. Y dice los cuartiles son medidas descriptivas, ya sabemos que va a dividir a mi serie de datos ordenada, obviamente, en 4 partes. ¿Y cuáles son? El primer cuartil, el segundo cuartil y el tercer cuartil. ¿Por qué no me habla del cuarto cuartil? Solo tenemos 3 cuartiles. ¿A qué se debe esto? Muy bien, tal como habíamos comentado, y aquí viene la explicación. Nótense que esta es mi serie de datos, ¿no? En este caso, vamos a asumir que tengo únicamente solo, para tratar de generar esta equivalencia, tengo 12. Genero estas aparentes separaciones. Muy bien. Vamos a darle cierto tipo de color para señalar únicamente de manera visual, ¿no? Sin ningún
El color no tiene ningún orden, representación general. Muy bien. Si mi serie de datos está compuesta entre este valor mínimo, se entiende que es este punto, ¿no? Voy a poner este punto X. Es decir, existe un valor mínimo, ¿no? Hasta un valor máximo de mi X, y variable X. El cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3 son los puntos que estoy representando hacia abajo. Por lo tanto, existen 3 cuartiles, porque estos 3 cuartiles, estos 3 puntos que los estamos nuevamente representando como esta manera vertical, ¿sí? Como esta línea vertical, separan a mi serie en 4 partes. La primera parte es el área celeste con el 25% de la información. Entre el cuartil 1 y el cuartil 2 está acumulado el siguiente 25% de la información. Entre el cuartil 2 y el cuartil 3 el siguiente 25% de la información. Y entre el cuartil 3 hasta el cuartil 4, que es el máximo, realmente no existe el cuartil 4, se encuentra acumulado el 25% de información restante. Es decir, solo, como vemos, se acumula y tengo el 100% de la información, solo existen 3 cuartiles. Eso es lo que nos señala el libro. Cada uno de estos 3 puntos divide a mi serie en 4 partes. Lo propio será igual con los deciles. No tengo 10 deciles, tengo 9 deciles, ya que estos 9 puntos separan a mi serie en 10 partes. Dicho de esta manera, ¿cuántos percentiles tendré? Tendré 99 percentiles que dividen a mi serie en 100 partes, obviamente entre el mínimo y el máximo. Bien. Decide entonces que el Q2, tal como nos comentaban nuestros compañeros, es equivalente a la mediana. Sí, es equivalente también al percentil 50, es correcto. Algunos libros lo ponen con su índice 50, otros lo ponen entre paréntesis, o lo escriben incluso. Vamos a, por facilidad en este momento, a ponerlo de esta manera. Muy bien. Coinciden realmente en la mediana, sí, porque igual divide la información en 2 partes, 25% del primer cuartil más el 25% de la que acumula el segundo cuartil desde el cuartil 1. Es decir, el 50% de la información es equivalente a la mediana y equivalente al percentil 50. El percentil 50 será aquel punto que va a dividir a la serie en 2 partes, el 50% hacia abajo, el 50% hacia arriba, o dicho de otras maneras, el percentil 50 también divide a la serie en 100 partes, pero es el punto que 50% de esas 100 partes van a estar hacia abajo y las 50 de las 100 partes superiores van a estar sobre este valor. Por lo tanto, efectivamente, no es una consideración, ¿no? Algunos softwares dan la equivalencia, efectivamente, el Q0, si quisiéramos indicar el Q0, o el cuartil 0, se entiende que el cuartil 0 es, en otras palabras, es el mínimo, ¿no? Algunos software lo calculan así, y también ahí sí, como el empleo que nos dijo el compañero, el cuartil 4, por ejemplo, pero realmente el cuartil 4 no existe, es el máximo de mi serie de datos. Bien. Con esta aclaración, entonces, ¿cuál era la participación? Su nombre, por favor. Casagallo Diego, profe. Gracias a Diego por su participación. Si bien es cierto, no fue preciso, pero la participación es lo que interesa. Muy bien. Salvo esa aclaración, entonces, que nos pudimos describir con Diego, tenemos estas representaciones, ¿no? Por lo tanto, los cuartiles son 3, realmente los deciles son 9 y los percentiles son 99 en ese orden. Muy bien. Por cuestiones de tiempo, mañana generaremos un ejemplo para ir calculando cualquier número de estas 3 medidas de posición. Cualquiera de ellas van a estar, vamos a estar en capacidad de generarlos aplicando este algoritmo que nos propone el libro, ¿no? Ya habíamos comentado que realmente muchos autores proponen diferentes formulaciones, diferentes algoritmos. Al final todos deben converger, no ser necesariamente iguales, pero convergerán a un mismo valor, ¿no?
Vamos entonces a desarrollar estos ejemplos del día de mañana de estas medidas para datos sin agrupar. Y para datos sin agrupar, realmente eso lo veremos cuando veamos ese capítulo. Muy bien. ¿Alguna inquietud de pronto, por favor? Muy bien, si no hay inquietudes, les agradezco. Profe, disculpe. Dígame. Yo le había dicho también que el decil 5 equivale a la mediana. ¿Sí está bien eso o no? Por supuesto que sí. Por eso mismo tiene la calificación de 19. Ah, no, es que lo que no le puse ahí en el gráfico, por eso pensé que no era. Ya. Ok, de acuerdo, sí, efectivamente también es igual al de 5, ya lo veremos mañana. Muy bien. Listo, si no hay más inquietudes, les agradezco y nos estamos continuando el día de mañana. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Mañana. Gracias. Gracias.